Contratapa, dice, en la Iglesia todo lo que no es sagrado es secreto. El secreto pontificio no escapa a esta máxima y este secreto inconfesable de la pederastia no deja de ser una profanación de lo sagrado. Este libro pretende sacar de la penumbra y de la vergüenza a las víctimas abandonadas, que la Iglesia mantiene hace años ocultos y silenciadas por el miedo y por la culpa. ¿De quién se trata? El autor del libro es Adrián Vitali, que ya está con nosotros. Hola Adrián, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, José? Bien, Muchas gracias por bien. el espacio. Al contrario, bueno, te mandas también saludos Ricardo, que hoy no puede estar con nosotros, pero que le voy a entregar el libro en mano, así como lo Bueno, hiciste vos muchas gracias. conmigo. Bueno, y queríamos convocarte, te queríamos convocar justamente para charlar un poco, no que me cuentes el libro, porque la gente tiene que comprar el libro para que lo lea, pero sí el contenido y el por qué desembocás finalmente en este libro. ¿Qué condensa este libro, Adrián? Bueno, mira, el libro, José, está escrito especialmente para las víctimas que todavía permanecen ocultas, que fueron abusados cuando fueron niños y no pudieron salir de ese laberinto oscuro, de esa tragedia. Por eso, después de escuchar los testimonios que están en el libro, que son 7, decidimos hacerlo para poder ayudar a otras personas que mantienen o que se mantienen en esa misma soledad, como les pasó a ellos, ¿no? Ujú. Que ya ellos no se llaman víctimas, sino sobrevivientes de los abusos, que ese es un dato importante porque salen de esa pasividad, del miedo y empiezan a construir su historia y a buscar justicia, que es lo único que les puede permitir poder seguir viviendo, sanar sus heridas, sanar la historia y liberar a otros niños de lo que ellos vivieron. Mm. Por eso el libro tiene esa orientación, pero también hace planteos concretos para poder prevenir lo que les pasó a ellos. Por ejemplo, uno de los planteos es que, viste, cuando uno hace la primera comunión, Sí, primero tenés que confesarte. así Y es. cuando sos niño, un niño de 7 o 8 años, tiene que declararse culpable frente a una persona, y eso que le declara a esa persona que no conoce, no se lo puede contar al papá y a la mamá. Y lo que no se le puede contar al papá y a la mamá siempre es algo malo. Fíjate vos el mensaje a la psiquis de ese niño. Solo lo malo hay que contárselo al cura, no Mm. al papá y a la mamá. Ujú. Entonces, el 95% de los abusos que ha habido en la iglesia y en el mundo, la confesión ha sido la herramienta que usó el abusador para poder abordar a los niños. ¿Por qué? Porque era el manto de seguridad que tenía, porque la confesión es un acto privado, es secreto, nadie puede revelar lo que confiesa ahí, porque si lo hace, cae en pecado mortal y la iglesia lo castiga con la máxima pena, que es late sentencia y su facto, que es la excomunión automática. O sea, el niño está condicionado a estar encerrado en ese espacio y en ese laberinto con un perverso. Sí, claro. Puede haber sacerdotes buenos, como los hay, seguramente, pero evidentemente la iglesia tiene muchos problemas para controlarlo porque los casos siguen existiendo. Entonces, la propuesta que hacemos para prevenir estos hechos que ya sucedieron en el pasado es que los niños en la primera comunión no se confiesen personalmente, sino que lo hagan comunitariamente, que está contemplado eso en el catecismo. Y que cuando sean mayores de edad, ahí sí lo hagan. Porque si la iglesia tiene una práctica de doctrina para acompañar a todos sus cristianos, bueno, seguramente cuando sean mayores de edad van a poder acceder a este sacramento de manera segura, pero también de manera adulta. No exponer a los chicos a una situación que los chicos no elegirían, declararse culpable de algo que no sienten que es una culpa, que puede ser una travesura o que puede ser alguna cosa banal. Entonces, fíjate otro detalle más, José. Esto que digo de la confesión no es un dato menor, porque el primer protocolo de pederastía escrito en la Iglesia fue en 1962 por Juan XXIII, se llama Crimen Solicitaciones, que era la herramienta de la confesión donde se solicitaba o se abusaba del niño, ¿no? O Ajá. sea, no era un dato menor, no es un dato menor. O sea, ya se veía ese problema. Entonces, si ese documento ya planteaba el problema, ¿por qué no lo resolvimos en todo este tiempo? Ujú. Pasaron 39 años, desde el 62 hasta el 2001, cuando explotan en Boston, en Estados Unidos, todos los casos de pederastía, donde estaba el arzobispo Bernard Lam. ¿Y qué pasó ahí? Como ya el secreto se había roto, ya todos hablaban del tema, entonces lo que hizo Juan Pablo II con Ratzinger Sí. fue incorporar la pederastía al secreto pontificio como secreto de Estado. Entonces, Ajá. para mantener silencio y para castigar a todo el que hable, porque se castigaba con el mismo carácter de la confesión, con la máxima pena, late sentencia y facto. O sea, nadie podía hablar. Ahora, Entonces, la iglesia sí. pero Sí. te interrumpo en esto solo. De lo que estás contando, acá estamos hablando de una cadena, en realidad, de complicidades.
Sí, sí, y el documento justamente es la prueba de que se sabía del tema y de que se había ordenado el tema de esta manera. Entonces, fíjate cómo funcionaba el crimen solicitación del documento. Si el niño abusado tenía que denunciar al sacerdote con la autoridad del sacerdote. Si no Sí. lo hacía en 20 días, quedaba excomulgado el niño, con la máxima pena de la iglesia. Y si quedaba excomulgado y ese niño se moría para la iglesia, se iba al infierno porque estaba en pecado mortal. O Mm, sea, era abusado y si no lo denunciaba con la autoridad, era culpable. Y el claro, chico no sabía quién era la autoridad del sacerdote. Normalmente pasaba que se confesaba con otro sacerdote y el otro sacerdote le decía, che, de esto no podés hablar con nadie porque cae en pecado mortal. claro. Es confesión, es secreto. O sea, no Mm. se puede decir nada. O sea, el niño estaba atrapado en un laberinto tremendo y perverso. Después, ¿qué hacían? Si el tema tomaba relevancia, trasladaban al sacerdote a otro lugar que seguía haciendo lo mismo, o lo mandaban a una casa de reclusión o a un monasterio a rezar, porque la iglesia siempre pensó que la pederastia era un pecado de la debilidad de la carne y que rezando se resolvía el problema. Ujú. Richard Sipe en Estados Unidos, que fue uno de los colaboradores de Tom Doyle, que trabajó en este tema de la pederastía, él decía que había trabajado justamente con los sacerdotes pederastas en estas casas de reclusión, y él decía que había que echarlos a todos porque eran unos perversos, no Ah, había ninguna posibilidad de recuperación, que la ciencia hasta ahora no había podido encontrar la forma de poder resolver el problema, y que tenerlos dentro de la institución con niños era gravísimo porque iban a seguir cometiendo los mismos delitos que cometían. Cuando planteó esto Richard Sipe, que era el psiquiatra, a Tom Doyle, que trabajaba en la Embajada Vaticana de Estados Unidos, donde el nuncio era Pio Laghi, el nuncio de la dictadura que había sí, sido claro. premiado en Estados Unidos con la nunciatura, lo echaron a Tom Doyle y Juan Pablo II siguió avalando a todos los sacerdotes abusadores porque fue el gran encubridor. Y después, cuando en Estados Unidos la justicia empezó a llevar al banquillo a un montón de sacerdotes y obispos, Juan Pablo II lo traslada a Bernard Lamb, el arzobispo de Boston, y le da inmunidad diplomática, transformándolo en ciudadano vaticano, dándole un premio en Santa María la Mayor, y que murió hace poco cuando estaba Francisco, ¿no? Mm. Bueno, digo, el documento es eso, y los documentos plantean eso, cómo encubrir y salvar el prestigio de la institución de estas maniobras que para la Iglesia son pecados veniales, pecados de la carne, y que no son tan graves. Adrián, ahora, por todo el relato que haces y que describís, los casos que describís aquí en el libro, eh, a ver, hay una sensación, recién he hablado de una cadena de complicidades, pero digo yo, nadie ha querido cambiarlo, ninguno de los pontífices que han llegado en los últimos tiempos, o sea, ya sea Ratzinger o Juan Pablo II, ni el propio Francisco han querido cambiar, más allá de las declamaciones públicas. El único que intentó algo concreto, creo que porque conocía el tema absolutamente, fue Benedicto XVI, porque estuvo al lado del Papa Juan Pablo II todo el pontificado, que fue largo el pontificado de Juan Pablo II, y Mm. donde empezaron a aparecer todos los casos. El único concretamente que hizo algo fue el que dijo tolerancia cero a la pederastía e intentó intervenir en la economía vaticana, que es el banco, que es el IOR, que puso a un presidente que lo ponía él Mm. y que tuvieron mucho miedo de que la mafia lo asesinara. Mm. Y después que Benedicto dijo esto, le robaron los documentos de su escritorio, no sé si te acuerdas, que sale Sí. publicado en el libro, en el Batilic, y después de esto, yo creo que Benedicto vio cómo terminaba la película, como Juan Pablo I, y sorprendió al mundo y a sus enemigos presentando la renuncia. Pero el único que concretamente intentó hacer algo, por lo menos lo dijo y empezó a ser tajante, por ejemplo, Mm. con Marcial Maciel, el preferido y el protegido de Juan Pablo II, que era un sacerdote mexicano que fundó la congregación Los Legionarios de Cristo, una congregación parecida al Opus Dei, poderosa económicamente. Era un depravado, abusó de un montón de niños, de seminaristas, curas, y Juan Pablo siempre lo defendió y decía que era el apóstol, el santo apóstol de la juventud. Bueno, cuando murió Juan Pablo II y llegó Ratzinger al poder, lo primero que hizo fue sacarlo del ministerio, pero ¿qué hizo? Lo mandó como la iglesia manda después de las sentencias, a un monasterio a rezar. Nunca lo denunciaron ante la justicia, que son lo que yo le llamo en el último capítulo las cárceles de la iglesia. ¿Dónde van los curas sancionados por el tribunal eclesiástico? A los monasterios o a las casas de reclusión,
a rezar y a hacer penitencia, porque creen que con eso se resuelve el problema. Y el problema es mucho más grave, porque es un problema psíquico Claro, que todavía no tiene solución. Y lo claro. que hay que hacer es aislarlo o sacarlos de la comunidad religiosa, porque son muy peligrosos, porque la mayoría de los delitos lo hacen siempre en nombre de Dios. Adrián, nos quedan 3 minutos y quiero aprovechar para preguntarte un par de cosas. ¿Son pocas las denuncias frente a estos hechos consumados ante los abusos? Normalmente se denuncia 1 o 2 casos de cada 10 casos. La verdad que es muy bajo. En Argentina, un ejemplo cercano o local, somos 45 millones de habitantes. De esos 45 millones de habitantes hay un sacerdote cada 7.000 habitantes. Es decir, tendríamos cerca de 6.500 curas en Argentina. De esos 6.500, la iglesia ha generado entre unos 5, 8 o 10% de pederastas. Es decir, tenemos cerca de 650 curas abusadoras. De esos 650, aproximadamente solo hay denunciados 63, 64, 65. Mm, Fíjate vos la diferencia que hay. Y siguen estando en la comunidad, y siguen estando en la iglesia, y siguen estando en la institución. mm. Y eso es lo peligroso. Por eso es importante que las víctimas puedan correr el velo de esta impunidad, porque lo que les pasó a ellos les sigue pasando o les puede pasar a otros como les pasó a ellos. Por eso es importante hablar y romper este pacto de silencio o este temor o esta vergüenza, pero para poder salvar a otros, para que no pasen por lo que pasaron ellos. Por cierto, por cierto. Te hago una pregunta final. Estuviste en el seminario 7 años, creo, y después tuviste 3 de sacerdote. Sí. 3. Primero, ¿por qué te fuiste de sacerdocio? Y si viste situaciones, por lo menos situación de alguna de las que estás describiendo en el libro, ¿fuiste testigo de algo o no? No, la verdad que no fui testigo de nada. Mi seminario, digamos, dentro de todo fue bastante normal, éramos la mayoría más o menos de la misma edad, la verdad que nos sentimos siempre muy acompañados y llegamos bastante a ordenarnos dentro de lo que había, digamos, Mm, ¿no? mm, De 25 que éramos en el seminario, que en el curso nuestro, nos ordenamos 7 de Córdoba y algunos de otras diócesis. Pero no, fue un seminario dentro de lo mm, posible, normal, jugábamos mucho, hacíamos mucho deporte, mm, íbamos a las parroquias, a la cárcel, a los hospitales, la verdad que no, y mm. si diría algo de eso estaría mintiendo. Por supuesto. Y después cuando fui cura me reencontré de nuevo con la comunidad, con la normalidad de la vida, con mi sexualidad, y Ujú, bueno, ahí me enamoré y mi mm, esposa quedó embarazada y bueno, y le planteé al obispo esto y me ofrecieron mandarme a otro lugar, a otro país, y que le pagaban la cuota alimentaria al chico, ¿no? Pero que mm, yo no tenía que verlos más. Y después de esto me di cuenta que es el mismo protocolo me estaban aplicando para la pederastia como para dejar a una mujer embarazada, que era cambiarte de lugar y si alguien hacía problema se le daba una indemnización y se firmaba un pacto de confidencialidad. Era mm. el mismo procedimiento, porque para la iglesia tenía la misma dimensión. Lo que había que salvar era el cura, se confesaba al cura, se lo mandaba a rezar para cada penitencia y volvía a la comunidad de nuevo. Bueno, los que describís, mira, situaciones paralelas, pero que tienen el mismo esquema, el mismo procedimiento a la hora de que no se conozcan las cosas, ¿no? Y yo valoro tu, porque no es este libro que has sacado ahora, venís hace mucho tiempo, desde que te fuiste de sacerdote o estando como sacerdote, reclamando que se conozcan las verdades de las que se quieren ocultar. Y mucha gente ha sufrido y aún sigue sufriendo, y ojalá que sea reparador o por lo menos sea la puerta de ingreso de mucha gente que pudo haber sufrido y que con lo que vos escribís le sirva a esta gente, a estas personas, para que puedan comenzar un camino de reencontrarse con sí mismo, ¿no? Y además de buscar la paz que por allí no encuentran, ¿no? La idea es esa, que sea un espacio sanador y solamente se hace cuando uno puede hablar, cuando uno puede escribirlo, cuando uno puede contarlo. La única posibilidad es esa. Digamos, en el autismo interno propio es muy difícil salir de ese laberinto y bueno, y terminan Mm, suicidándose, somatizando mm, enfermedades. Pero bueno, por eso la bien. idea es que el camino es comunitario, es colectivo y la idea es que puedan tener esta posibilidad. Mm, Por eso el de hacerlo público, el de contarlo, mm, y seguramente si alguien lo está viendo, le ha pasado, se moviliza uno, ¿no? Y mm, si alguien cuando lee el libro escucha el relato de las víctimas, creo que se va a encontrar representado y mm, en muchos casos, o en algunos casos, quizás se animen a hacer este proceso de poder decir mm. quiénes fueron sus abusadores para evitar que sigan abusando, porque el problema no se resuelve.
no hay ningún tipo de medicamento ni tratamiento sanitario para resolver el problema. Hay que sacarlos de estas instituciones, hay que aislarlos porque son muy peligrosos. Adrián, te mandamos un abrazo muy grande y muchas gracias. José, un detalle más, José. Sí, El libro lo pueden sí, encontrar en las librerías de Córdoba, bien, en El Espejo, en Rubén Libro y en El Emporio, y en Amazon, digo, si alguien quiere por ebook o también puede bien, comprarlo ahí por papel. perfecto. Son las vías que hemos ofrecido porque el libro también lo vamos a extender a las distintas organizaciones internacionales, Mm. Estados Unidos, Italia, España, y a distintos países de Latinoamérica. Por supuesto.